El 80% de la población ha sufrido en algún momento vértigo. Y muchos confunden el vértigo con el mareo, pero no es lo mismo. Las personas que lo sufren tienen muchísimas limitaciones para desarrollar sus tareas diarias. Te cuento más en el vídeo de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y antes de seguir me gustaría invitaros a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y si os gustan este tipo de vídeos, manita hacia arriba. La sensación del vértigo es bastante incómoda, es parecida a estar en una atracción en la que nosotros no estamos fijos, pero todo gira a nuestro alrededor. En cambio, el mareo es una inestabilidad del equilibrio donde nos crea inseguridad, malestar, desmayos, náuseas, vómitos, sudor. Los síntomas del vértigo son la sensación de que giran los objetos, que tienes inestabilidad, que tienes incapacidad para realizar determinadas actividades. Lo pueden sufrir cualquier persona, tanto de una edad como de otra, desde que eres muy pequeñito hasta que eres mayor. Los niños manifiestan problemas en el oído que pueden curarse o con los años se convierten en migrañas. En ancianos se presentan cuadros de vértigo multisensorial que pueden evolucionarnos hacia una inestabilidad crónica. Aquí pueden fallar los sistemas del equilibrio como la vista, el oído o las articulaciones. Uno de los más comunes es el vértigo posicional paroxístico benigno, que se caracteriza porque unas partículas quedan flotando en nuestro oído y este es el motivo por que el paciente tiene una sensación de vértigo cuando se mueve, se da la vuelta en la cama o mira hacia abajo o mira hacia arriba. Suelen durar de 5 a 20 días, pero esto va a depender muchísimo de la persona y del tipo de vértigo que sufra. Me preguntáis un montón que cómo lo diagnosticamos. Es importante que lo diagnostiques correctamente y no confundirlo con mareos. Se realiza una exploración que consiste en examinar el oído, las fosas nasales, la nasofaringe, la cavidad oral, la laringe, y por eso tienes que ir al médico para que te lo diagnostique. Pero ¿cómo lo podemos tratar? Pues va a depender de el problema, si afecta a tu sistema vestibular o a qué afecta. Durante la fase más aguda de los episodios y según el tipo de vértigo, hay fármacos que van a ayudarnos a reducir los síntomas. Consejos que nos van a ayudar a aliviar esos síntomas. Por ejemplo, es recomendable que sigas una serie de recomendaciones porque así vas a aliviar los síntomas y a evitar que no vayas a más. Por ejemplo, acostarte en el momento en el que te empieces a notar los síntomas. Trata de no moverte, de estar tumbado, de estar relajado. Túmbate en una habitación que estés tranquilito, que estés cómodo, donde puedas descansar. Intenta no caminar ya que vas a poder caerte por esa inestabilidad y si tienes que ir a algún sitio pide ayuda a algún familiar, a algún amigo y no intentes levantarte de la cama bruscamente, sino que te incorpores de manera lentamente gradual y te quedes sentado unos minutitos para así acostumbrar al cuerpo. Tienes que mantener la calma, es importante que controles los nervios, la ansiedad, que no te agobies para que los síntomas no vayan a más. Cuando ya no tengas síntomas, reanuda poco a poco tu actividad, evita conducir en la medida de lo posible o hacer ejercicio físico intenso y también es importante que mantengas una alimentación sana y que evites los estimulantes como puede ser la cafeína, el alcohol o el tabaco. Hay comidas que pueden hacerte sentir mareado, como puede ser el caso de la cafeína, que he nombrado antes, o las patatas fritas, la bollería, todo aquello que es industrial, los plátanos, incluso todos estos alimentos, si tienes episodios de vértigo, es importante que los quitemos de nuestra dieta. Hay muchos tratamientos para curarlos o para controlarlos, si son de repetición. Y no tenemos que usar siempre fármacos o quirúrgicos, sino que hay otros tratamientos que también os pueden ayudar. Espero que estos consejos os sirvan. Siempre que notéis que tengáis algo, tienes que visitar al especialista para que os valore, que os indique el mejor tratamiento. No os automediquéis, no os olvidéis de darle like al vídeo, de seguirme en redes sociales. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. ¡Chao!